Bueno, entonces el tema que vamos a ver ahorita, bueno, pues yo le puse el título ¿no? De Introducción a la ideología de género. Realmente no es una, pues, introducción así tal cual, con muchas páginas, con mucha información, sino que lo que buscamos, pues, es, ajá, como que nosotros saber a qué nos referimos o a qué se refieren las personas que hablan de una ideología de género. Es un tema que pues a mí me parece muy interesante, además de muy importante, ¿no? Muy urgente para nosotros. Entonces vamos a comenzar. El propósito de esto que estamos haciendo ahorita, nosotros aquí reunidos, es que vamos a hablar, introducirnos a nosotros mismos a una cuestión real y urgente en la sociedad, como pues es la ideología de género, el feminismo, el aborto y todo lo que le rodea a esto, que pues a veces se nos dificulta, ¿no? Como que hacer esa introducción, eh, justamente por no querer nosotros adentrarnos en ella, ya sea por miedo a que no lo entendamos, a que a lo mejor creemos que son temas muy complejos, eh, o que pues por esa complejitud no vamos a poder contraargumentarlos, o incluso por un rechazo a priori no racionalizado. Esto significa un rechazo, eh, pues previo a que nosotros siquiera lo conocemos, ¿no? Apenas escuchamos hablar, sin saber de qué se trata, ya elegimos no entrometernos. Y esto pues es un error, ¿no? Sí tenemos que entrometernos en este tipo de temas porque es una parte de nuestra responsabilidad social. Nosotros, eh, junto con las personas que se asumen como parte de la comunidad LGBT, las feministas y todas las personas que están a favor del aborto, pues somos parte del mismo mundo, de la misma realidad, y pues en esta sociedad nos relacionamos todos. Entonces, por eso no se vale que como católicos no asumamos esa responsabilidad de responder a ese tipo de retos. Ajá, entonces ya la última aclaración es que ahorita nosotros lo que estamos haciendo como jóvenes católicos pues es hablar de este tipo de temas, que no son ajenos a nosotros, pero al mismo tiempo que no somos expertos. Entonces lo que queremos hacer no es enseñar, sino aprender, nosotros aprender, ¿no? Ese es lo principal a lo que estamos aquí. Y bueno, y pues ya comenzando bien, tenemos varias definiciones importantes, varios términos que van a ser clave. Y la primera de las definiciones es esta que viene arriba a la izquierda, que dice, eh, ¿qué entendemos por ideología de género? Un sistema de pensamiento filosófico que interpreta la sexualidad y la afectividad humana como un hecho puramente psicológico y cultural, prescindiendo o incluso anulando la influencia de la naturaleza en la conducta humana. Eh, entonces, esta definición de ideología de género nos la da el CELAM. El CELAM es el Consejo Episcopal para Latinoamérica y el Caribe, de la cual pues participa la Conferencia Episcopal de nuestro país. Y pues esta propone que se trata de un sistema de pensamiento filosófico que deja de lado o incluso a veces niega la influencia de la naturaleza, y de las ciencias pues como la biología, etcétera, respecto a la sexualidad y las formas humanas en que nos relacionamos, y pone todo el énfasis en los aspectos psicológicos y culturales sobre todo, que obviamente sí existen, ¿no? Estos factores, pero que no alcanzan solamente ellos para entendernos de forma integral. Luego tenemos la definición acá abajo en la otra esquina de ideología de género, lo mismo, pero ahora desde el Instituto Nacional para las Mujeres de nuestro gobierno, del gobierno de México. Entonces, este InMujeres habla de que la ideología de género es un término que se utiliza de manera negativa o despectiva para cancelar y desestimar la diversidad sexual de género a la que se ha ido abriendo las sociedades, las culturas y las naciones. Entonces,
ellos dicen, al denominar la ideología se hace referencia a un carácter dogmático que se presupone respecto de las ideas de igualdad. Em, Se rechazan los movimientos feministas porque se argumenta que van en contra de la naturaleza y de la familia. Entonces, pues por último acá abajo también dice, la ideología de género no existe como categoría dentro de las ciencias sociales, sino que es un constructo que busca denostar las reivindicaciones de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. Entonces tenemos dos definiciones sobre la misma situación, la ideología de género, pero pues una es de como tal de la Iglesia Católica, del CELAM, y la otra viene del Gobierno de México, que elegí esta de InMujeres porque pues es una entidad gubernamental, entonces es importante respecto a muchos temas, respecto a cómo se va a legislar, etcétera. Entonces, eh, vamos a ver, la definición de InMujeres viene en su glosario para la igualdad. Y pues ya nos dice que es una forma despectiva de referirse a las ideas de igualdad. Es decir, que cuando hablamos de ideología de género para ellos es porque queremos hacer menos todos los estudios y todas las leyes y todo el trabajo que se ha hecho respecto a o en torno a la cuestión del género, ¿no? Lo que se llama teoría del género, que pues tampoco vamos a negar que existe. El género sí es una categoría en las ciencias sociales, que pues se obtuvo, se extrajo de la psiquiatría, pero pues se le da todo un giro y entonces sí que existe el género y sí que es muy importante para un montón de estudios, un montón de teorías e incluso pues leyes en todo el mundo, no solo en México. Entonces, eh, bueno, esto es importante, ¿no? De que esta definición de inmujeres afirma que no existe como una categoría de las ciencias sociales. Bueno, pues habría que ver si de verdad no hay ningún autor o ningún texto, ningún trabajo que hable acerca de la ideología de género, ¿no? Y en determinado caso, pues ver por qué se quiere invalidar a quienes investiguen o escriban acerca de esto. Y de hecho, pues acá tenemos la respuesta, ¿no? A esa cuestión. Con una rápida, una muy sencilla búsqueda en Google Académico, Google Scholar, podemos constatar que efectivamente la ideología de género es un tema de análisis y de investigación en las ciencias sociales. No solo se escribe para explicarla, para analizarla, sino también se escribe eh, pues para apoyarla, para adoptarla y también, pues hay que decirlo, para negarla o para ir en contra de que se utilice la palabra o la definición ideología de género, ¿no? O sea que van por los dos lados, por la línea de la definición primera que veíamos y por la línea de la definición segunda. Pero pues, como les digo, no es muy fácil eh, constatar si de verdad esto es una categoría dentro de las ciencias sociales. Pues yo diría que sí lo es, porque hay varios textos, varios artículos, eh, varios trabajos que hablan acerca de ello. Aquí podemos ver nada más los cuatro primeros títulos que salen, ¿no? La ideología de género, eh, sobre todo el tercero que aparece, este que dice ideología de género de la naturaleza a la cultura, de una autora, Ángela Aparici, me parece. Es un texto del 2009. Yo pues lo revisé, lo pude leer y pues explica muy bien, explica de manera sencilla esta cuestión del género, cómo surge, de dónde surge y cómo se transforma, cómo se va transformando, cómo se va adoptando por las feministas, por los trabajos feministas. Entonces, esto de que la ideología de género no existe como tal en las ciencias sociales, pues ya vemos que es falso, ¿no? Eh, se, se estudia desde hace por lo menos 13 años, ¿no? 2009, seguramente desde antes.
Pero entonces pues ya vemos que aquella definición de inmujeres pues no es tan cierta tampoco. Entonces yo creo que podríamos dudar aunque sea un poco de lo que nos dice el inmujeres. Ok, bueno, pues en este documento que les había mencionado antes, se los pasaré porque, como les digo, es muy interesante y está sencillo de comprender, según yo, para mí. Aparte de que pues ahí nos explica de mejor manera no solo qué es la ideología de género, sino qué es el género en sí, que les decía, ¿no? Es una categoría que sí existe, es una categoría que sí es muy importante en las ciencias sociales porque pues tiene un montón de trabajos y un montón de, eh, ¿cómo se dice? Aportes desde varias disciplinas, no solamente pues digamos, mm, o sea, tiene aportes desde antropología, desde incluso la geografía, ¿no? Que yo pues estudio eso, entonces hay mucho que se dice desde varias disciplinas acerca del género. Pero bueno, pues volviendo, vamos a ver también que eh, esta otra palabra que tenemos acá arriba, ¿no? La ideología. Esta término o esta palabra no es tan complicada como la de género. Una ideología, pues según la RAE, es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona. Es decir, que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, podemos formarnos o podemos participar de una ideología, pero también colectividades, épocas, movimientos culturales, religiosos o políticos también tienden a tener ideologías. Es decir, hay ideologías que pueden ser personales, pero también ideologías que son políticas, ideologías que son culturales o religiosas, o ideologías según la época. Bueno, finalmente otro de los conceptos que yo creo que son importantes para que entendamos todo esto es el de agenda. Yo creo que lo más común es escuchar esta palabra sin apellido, es decir, solemos escuchar más acerca de agendas que de agenda pública o agenda política, etcétera, ¿no? Realmente todo pues comprende algo similar, se refiere a cosas similares. Nosotros ahorita por el momento entendamos que una agenda comprende los asuntos o problemas que adquieren más interés general, que por lo tanto son prioritarios a atender desde las decisiones gubernamentales, pero que también tienen un importante componente no estatal o de intereses privados llevados a la esfera del gobierno. Este, bueno, esto no sé si me explico muy bien. Significa o se refiere la agenda al conjunto de problemas que los gobiernos de cada nación toman como prioritarios o a los que les dan más interés, a los que los ponen en la discusión pública, digamos. Pero obviamente no solamente son los gobiernos o los actores políticos los que le ponen ese interés a los asuntos, sino que también puede venir de otras partes como empresas, organizaciones no gubernamentales, sobre todo cuando hablamos de agenda pública, los medios de comunicación masivos, ahora pues no tanto el periódico y el radio, sino sobre todo la televisión y el cine también, al mismo tiempo que las redes sociales, todos ellos son muy importantes para colocar el interés o colocar ciertos temas en ese interés general. Eso lo podemos ver de varias maneras con un montón de ejemplos. Ahorita pues se me ocurre lo que está pasando con el conflicto en Ucrania, con Rusia. Nosotros como como público general, pues caemos en lo que los medios de comunicación más importantes o con más alcance nos dicen o nos muestran, ¿no? A lo mejor de ahí es donde surge mucho de lo que escuchamos acerca de la manipulación mediática, es esa idea, ¿no? Lo que nos dicen los medios de comunicación y las redes sociales, los actores que están en las redes sociales más populares, lo que ellos dicen pues se posiciona en el interés.
Entonces eso termina por ser la agenda, una agenda pública, una agenda política. Bueno, y a partir de esto vamos a poder comprender por qué los temas como el LGBT, el feminismo o el aborto son prioridad para la sociedad de hoy en día, o para las sociedades de hoy en día. Aunque falta entender un poco el cómo y el para qué. Que esto pues venía, esto venía explicado, venía un poco desmenuzado en las conferencias que les envié de este escritor, César Vidal, que ya les había comentado, pero les repito, no es una persona católica, es un cristiano protestante o evangélico o algo así. Creo que de hecho es lo mismo, pero no estoy seguro. Este, entonces, pues él incluso, es importante decirlo, ataca en algunos puntos a la Iglesia Católica. Pero pues yo vi las dos conferencias que les mandé, estas de aquí, y pues no hay tanto problema, o creo yo que no hay tanto problema, no habla mucho sobre otra cosa que no sea la ideología de género, de la cual pues habla bastante asertivamente. Entonces, si las vieron, pues ya van a tener una idea mucho más clara, una visión mucho más clara de lo que estamos hablando. Si no la han visto todavía, sí la recomiendo porque lo hace muy ameno, lo hace incluso un poco divertido a temas que son muy serios, que son muy complejos. Ok. De cualquier manera, sigue siendo necesario que busquemos conferencias, entrevistas, textos, artículos de personas católicas acerca de este tema. Y más aún, pues tener siempre en cuenta al magisterio de la iglesia, lo que los papas han dicho y escrito, lo que dicen algunos obispos, ¿no? Como en el video que les mandaba, ¿no? Este que está aquí abajo, en la esquina, de una catequesis que lanzó un obispo de Arlington. Este pues es católico, ya lo revisé porque no estaba seguro, pero pues sí, ¿no? O los demás videos que les mandé del Papa Francisco hablando pues muy brevemente, pero diciendo cosas importantes sobre la ideología de género, sobre alguna cuestión de qué pasa con las personas homosexuales o transexuales, eh, y también este otro video que honestamente no lo terminé de ver completo, pero pues también es un video católico de personas católicas que habla un sacerdote acerca de este mismo tema, ¿no? La comunidad LGBT, la ideología de género. Bueno, y algo que mencionaba el Papa Francisco en uno de estos videos es que se refería a esto como una colonización ideológica, ¿no? La cual obviamente pues rechazaba. ¿Y qué es esto? Pues una colonización ideológica, obviamente se refiere a que la ideología de género es un conjunto de ideas que surgen en Estados Unidos, porque ahí es donde surgen, y pues se establecen en Europa occidental, es decir, pues sí, ¿no? Yo creo que sí tienen esa como visión de qué es Europa occidental. eh, y bueno, luego ya después se quiere asentar o quiere llegar a Latinoamérica, así como a otras partes del sur global, me refiero a África, algunos países de Asia. Entonces, por eso es que se refiere a ello como una colonización ideológica, y pues sí que lo es, ¿no? Si nos ponemos a pensarlo, eso es lo que pasa con la ideología de género. Entonces, bueno, yo pienso que para ver o analizar todo lo referente al magisterio de la iglesia, todo lo que se refiere a por qué la homosexualidad es un pecado, por qué el aborto es un pecado aún más grave, y todo esto, pues es conveniente que no hable yo, sino que busquemos a un asesor espiritual, a un experto, cuando menos, ¿no? De estos temas. Eso es lo ideal, que tengamos como la asesoría espiritual. Eh, y por eso pues no, tampoco me voy a meter mucho en todo lo que es el dogma o que nos dice la doctrina sobre esto,
sino más bien yo los sigo invitando a que nos informemos en internet, eh, y bueno, destacando que siempre hay que verificar todas las fuentes que veamos para saber si son católicas o no, y si no lo son, pues por lo menos analizar de forma crítica todo ese contenido que consumamos. Y bueno, sin ser contenidos católicos o incluso ni siquiera religiosos, yo pongo aquí algunos otros videos que creo que no les mandé, pero ahora se los comparto porque creo que pueden ser de ayuda. Ajá, entonces primero tenemos este video acerca de cuándo inicia la vida de un ser humano, de un canal curiosamente que pues es muy bueno, hace muy buenos videos, tiene muy buena información y también le explica de manera muy amena. Ese mismo canal también tiene otro video, ¿por qué existe el feminismo? Que bueno, pues él menciona que lo trata de hacer como desde una posición neutra, pero termina así estando un poco a favor o justificando que existe el feminismo. Y aquí entra algo muy importante, ¿no? Eh, Porque el feminismo, digamos, es muy amplio, es muy variado. Entonces, algunas de esas ideas que buscamos nosotros atacar o que tendríamos que refutar, sí vienen del feminismo, pero no quiere decir que todo el feminismo esté de acuerdo con esas ideas. Entonces, tampoco podríamos, o creo yo, tampoco podemos rechazar totalmente el feminismo, porque sí que es un movimiento válido en tanto que pues ha hecho un montón de cambios a la manera en la que se pensaba el mundo y se sigue pensando actualmente. Entonces, pues yo les diría no caigamos en pensar en que todo el feminismo es malo, sino más bien hay que ver este tipo de videos, ¿no? Para saber em, cuáles son las diferencias entre el mismo feminismo, entre las mismas corrientes del feminismo y cuáles son las ideas que sí pueden ser adoptadas por nosotros y cuáles no. Luego abajo pues está este, ¿no? De debate, ideología de género, mito o realidad, de un personaje que es bien famoso, yo no sé si ustedes lo conozcan, pero supongo que sí. Voy a suponer que sí, porque este es bien famoso, Agustín Laje, ¿no? Es muy famoso porque muchas personas están de acuerdo con él, pero creo que es más famoso porque muchas personas están en desacuerdo con él, tanto que pues básicamente es odiado en muchas partes de las redes sociales, ¿no? También les digo que hay que tener un poco de cuidado con ese tipo de videos porque a veces los videos de esta índole, de debates, pues tienden a provocarnos, ¿no? Solamente somos espectadores, pero aún así nos provocan a que tengamos reacciones negativas para con la contraparte. No sé si me explico. O sea que, em, pues sí, caigamos en una burla, caigamos en un quitarle toda la validez a la contraparte, a veces sin siquiera poderla contraargumentar. Pero pues en general los videos o todo lo que habla este personaje también es muy interesante y es muy amplio. Entonces yo creo que sirve, siempre y cuando lo revisemos críticamente. Este otro video lo puse, dudé un poco en ponerlo, pero sí lo puse porque me pareció muy interesante. También lo vi completo, este que dice cristianos progresistas contra cristianos tradicionales. Lo agregué y si es que deciden verlo, no es para que nos pongamos en una u otra posición, que apoyemos a unos otros, sino para que analicemos los argumentos que dan ambas partes. Es muy interesante. Este, esta persona que ven aquí en la pantalla es ¿cómo se dice? Un pastor de una iglesia cristiana metodista en Colombia, o sea, pues nada que ver con nosotros y es gay, es un pastor homosexual, entonces tiene algunos puntos que obviamente no vamos a coincidir con él, pero es interesante saberlos porque ahí podemos ver, ¿no? Cuáles son los argumentos que están dando este tipo de, de personas. Y si sabemos cuáles son esos argumentos, pues es más fácil que sepamos
cómo contraargumentarlos. Está muy interesante, sí se los recomiendo. ¿Qué pasó? Ok, tengo 10 minutos, ¿no? Bueno, abajo la ideología de género. No me acuerdo de qué se trata, pero pues está corto, entonces también véanlo. Y el otro video, desmontando la ideología de género con ciencia. Ese también eh, no tiene nada de religión, pero sí muchos datos científicos, muchos datos de la psicología, de la psiquiatría, biología, ciencias genómicas o no sé cuál es la palabra correcta, pero pues de toda esta parte, ¿no? Y también pues es muy interesante, pues sirve para que adquiramos datos, alguna información que nos sirva a nosotros para constatar a lo mejor algo que ya creemos o que ya pensamos, pero que a lo mejor no sabemos bien cómo, cómo ponerlo en una idea. Entonces puede ser de ayuda también. Y bueno, finalmente, ok, les repito, ¿no? Es muy común que con estos temas o este tipo de videos eh, nos encontremos con opiniones nacidas de la desinformación o nacidas del odio, ¿no? Es decir, cuando nos ponemos a ver este tipo de videos en YouTube, podemos caer en algún tipo de videos que, pues, ajá, no sean información, sino sean puros prejuicios, sea odio, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esta parte. eh, y que aplica para ambos lados, ¿no? Tanto desde los que están en contra de la ideología de género, a veces caemos en ese odio, como también al contrario, ¿no? Las feministas o la comunidad LGBT, pues usa el odio como un argumento contra todos los que no estén de acuerdo. Entonces nosotros hay que evitar caer en esa dinámica. No odiar a las personas que opinan diferente, sino solamente atacar sus ideas. Y bueno, esto tiene que ver con lo que quiero que también hablemos en otra sesión, en otra semana próxima, acerca de pues cómo nosotros tenemos que reaccionar. Ahora que ya conocemos un poco más sobre la ideología de género, todos esos temas, ahora platicar de cómo tenemos que reaccionar. Eh, reaccionar ante las personas de las comunidades LGBT, reaccionar ante las feministas o el feminismo y reaccionar ante el aborto o ante las personas que eh, apoyan el aborto. Entonces, mmm, pues solamente no les adelanto que obviamente tenemos que reaccionar desde el amor y no desde lo que es más común, que pues muchas veces es el rencor o el odio. Entonces, esta parte de cómo reaccionar con amor hacia este tipo de temas, quiero que la platiquemos en otra sesión y esto sería pues todo por el momento, después de que